Hare Krishna, nos encontramos en el espacio del Instituto de Estudios Bhaktivedanta, concretamente en el Sadhana Online diario, y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Gundicha Das Prabhu, que bueno, pues es así muy conocido en el Yadra español porque ha estado muchísimo tiempo encargándose de los templos en Barcelona, tanto el que había en el Guinardó, que ya ha desaparecido, como el siguiente que es en Plaza Real, que él pues hizo, era como su sueño, ¿no?, de crear ese templo y con muchísimas, bueno, todo, él sabe, ¿no?, todos los obstáculos que tuvo que librar hasta que dio con tirar paredes y de todo, bueno, primero conseguirlo y después todas las reformas y todo, y allí está. Y, Hare Rama. y bueno, pues hoy tenemos el honor de que él nos va a hablar de Baraja Dev, porque hoy es el día de la aparición de Baraja Dev y es el tema de hoy. Pues cuando tú quieras. Hare Krishna. Eh, bueno, primero de todo, pues agradecer la oportunidad de poder hablar un poco acerca del señor Baraja, en este caso, hablar de una de esas formas del señor Krishna. Luego también, pues eso, que bueno, es un honor pues poder hablar un poquito acerca de esto y poder ante vosotros. Muchas gracias. Primero de todo me gustaría, bueno, como vamos a hablar básicamente más de Srimad Bhagavatam hoy, porque el pasatiempo del señor Baraja está en el Srimad Bhagavatam, entonces vamos a ofrecer reverencias a la personalidad de Dios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Namaskritam Vishtam Naram Chaiva Narotamam Narantam Narottanam Narantarantarantam Devim Sarasvatim Vyasam Vimbanim Devim Nara Tato Yaya Mudiraye. Kato Yato Naye. Jayamudhira. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecer sus respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Sarasvati, la diosa de la erudición, y a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Antes de leer el verso, voy a leer una oración que ha publicado un devoto que no sé quién es, pero lo tengo en las redes. Tengo muchos devotos ahí, amigos que no sé quiénes son. Me parece que este es un devoto hindú. Y entonces ha publicado una oración bueno, que es adecuada para el día de hoy. Y dice lo siguiente, dice: igual que tú protegiste la tierra sacándola de un lugar sucio, de la misma forma, bondadosamente, descubre nuestra devoción pura a tus pies de loto, que ahora está cubierta por cosas sucias en nuestros corazones. Esa es nuestra oración para ti. Pues es una oración al señor Baraja. Entonces, claro, Krishna,
por la misericordia de Srila Prabhupada, nosotros hemos tenido la buena fortuna de recibir este conocimiento trascendental acerca de la personalidad de Dios y de sus diferentes formas. Antes de esto, cualquiera de nosotros, teníamos un concepto. Yo siempre recuerdo cuando era niño, pues el Dios era, en el colegio nos lo pintaban con un ojo que lo ve todo, y un viejo con el pelo blanco así. No era muy hermoso ese Dios, guapo no era, pero te lo pintaban así, era esa forma que para los niños a lo mejor ese es el más anciano. Es verdad que dicen los Shastras que es el más anciano, pero cuando se dice que es todopoderoso, omnisciente, todas estas cosas, significan muchas cosas. Y entonces él se puede manifestar de tantísimas maneras. Como dice al principio del Srimad Bhagavatam, en el primer capítulo del primer canto, hay un verso que dice: Kritavam kila karmani guna karmani sarvasaha. Dice, Guda kapata manusa. Dice que Sahara mena que saba Guda kapata manusa. Dice que el Krishna, junto con su hermano mayor Balaram, aparecen y disfrazados, dice. Guda kapata manusa Guda quiere decir disfrazado. Como kapata manusa, como un ser humano. Aparentemente quiere decir como un aparente ser humano. O sea, parece un ser humano corriente. Pero hay una característica que es que ejecuta muchas actividades sobrehumanas. Ati Martiani Bhagavan dice. Ati Martiani quiere decir actividades sobrehumanas, que no las puede hacer cualquiera. Esa es una de las explicaciones que Prabhupada siempre dio desde el principio, que, por ejemplo, si alguien dice que yo soy Dios, cuando alguien dice que es Dios, entonces nosotros le podemos decir, bueno, ya que eres Dios, entonces haz algo extraordinario. Por ejemplo, pues Krishna levantó la colina de Govardhan con el dedo meñique de su mano izquierda, entonces, bueno, haz eso, levanta la colina de Govardhan. Bueno, no hace falta que sea la colina de Govardhan, levanta, yo que sé, un edificio de aquí, de la ciudad, coge un edificio y levántalo con la mano izquierda, o muestra tu forma universal. Entonces, las actividades sobrehumanas es una característica de la encarnación de Dios. Si es una encarnación real, puede hacer actividades sobrehumanas. Y cuando él aparece, lo hace de una forma disfrazada. Por ejemplo, hay un verso hermosísimo en el capítulo 8. El capítulo 8 del primer canto son las oraciones de la reina Kunti. Entonces, la reina Kunti en sus oraciones dice eso, dice, estando más allá de la limitada percepción de los sentidos. Dice que nosotros estamos, tú estás más allá de la limitada percepción de los sentidos. Dice, tú eres invisible para el observador necio, dice ese verso. Dice, Natto Natya Daroyata. Dice, porque tú eres como un actor que está disfrazado. Dice, como un actor cuando está disfrazado no es reconocido a veces. A veces vemos en esta vida, vemos, por ejemplo, actores que han hecho papeles de mujer, por ejemplo, y se han disfrazado y uno no lo reconoce. Yo recuerdo hay una película muy antigua, ni la recuerdo, no me acuerdo ni del título ni nada, es una película en blanco y negro, pero era una película que el actor era un actor inglés, que ahora no me acuerdo del nombre tampoco, pero hacía
el papel de 5 o 6 hermanos diferentes, era de la familia, incluso hace un papel de mujer. Y yo me acuerdo que cuando acabé de la película no me había dado cuenta que era él mismo, y cuando ves te ponen al final los créditos, entonces dices, anda, pero mira, si es el mismo, ¿no? El mismo actor hace todos esos papeles. Pues Krishna es así, es un actor extraordinario porque puede hacer muchos papeles y actuar de una manera de no ser reconocido. Entonces, por eso la reina Kunti dice eso, tú estás mucho más allá de la percepción de los sentidos, por eso a Krishna se le llama Adoksaya, que no puede ser percibido a través de los sentidos materiales. Ese es Krishna, Adoksaya. Entonces, ese es verso hermoso del capítulo 8, donde se cita esta característica de Krishna. Krishna se disfraza para actuar. Krishna se divierte y actúa de diferentes maneras. Entonces, hoy vamos a hablar de la encarnación de Varaha, que es otro de sus disfraces. Krishna aparece en una forma de jabalí. Como a veces uno piensa eso, como, pero eso no puede ser. Un materialista piensa eso, un materialista piensa eso. Esto no puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Dios tiene forma de jabalí? Pero la pregunta es al revés, ¿pero por qué no? ¿Por qué no puede aparecer como jabalí? ¿Cuál es el problema? Para Cristo no existe ese tipo de problema. No tiene problema en aparecer como un jabalí o aparece como Matsia, como un pez. Adquiere diferentes formas. Entonces, en el capítulo 3 de este primer canto del Bhagavatam, se dice, el capítulo se titula Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Ese capítulo describe algunas de las apariciones de Krishna, no todas. Ahí está hablando, si no recuerdo mal, son 22 encarnaciones de la divinidad. Describe cada uno en tal periodo, aparece, siempre se menciona el lugar donde aparece y el nombre de la familia, el padre o la madre, ahí siempre se suele describir o dónde aparecen esos detalles. Entonces, la segunda, ¿no? La segunda aparición, que es el verso número 7. ¿Lo puedes poner, Nityangi? 1, 3, 7. Ahí se describe la aparición del señor Varaha. Muy bien. ¿Alguien puede leer la traducción, por favor? Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna. el disfrutador supremo de todos los sacrificios, adoptó la encarnación de un jabalí, la segunda encarnación, y por el bien de la tierra levantó a esta última de las regiones infernales del universo. Arriba. Haribol, gracias. ¿Puedes leer el significado, Bhaktapol? No te oímos. No, Hare Krishna, perdón, no, que tenía el micro apagado. Existe la indicación de que junto con todas y cada una de las encarnaciones de la personalidad de Dios, también se menciona la función específica que se ejecuta. No puede haber ninguna encarnación sin una función específica, y dichas funciones siempre son extraordinarias.
A cualquier ser viviente le resulta imposible realizarlas. La encarnación de jabalí tuvo por objeto sacar a la Tierra de la región plutónica, de materia inmunda. Recoger una cosa de un lugar sucio es algo que hace un jabalí, y la todopoderosa personalidad de Dios exhibió esta maravilla ante los asuras, los cuales habían escondido la tierra en un lugar así de inmundo. Para la personalidad de Dios no hay nada imposible. Y aunque él hizo el papel de un jabalí, es adorado por los devotos, permaneciendo siempre en la trascendencia. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Aquí, en este capítulo se describen esas encarnaciones hasta el verso 26. ¿eh? Y luego el verso 28 es el famoso el verso que dice que todas estas encarnaciones son porciones o porciones de las porciones. Este es el verso 28 del Señor, pero el Señor Cristo es la personalidad de Dios original, ¿no? Ese es el verso famoso que Srila Jiva Goswami define como el verso emperador. O sea, hay muchas encarnaciones, pero Krishna es la fuente de todas ellas, es la personalidad de Dios original. Entonces, todas ellas aparecen según la conveniencia, según lo que convenga. A veces hay que hacer, en este caso, por ejemplo, acabamos de leer el significado que ha leído Bhaktapol, es que refleja muy claramente, o sea, ese trabajo de sacar la tierra de un lugar inmundo lo tenía que hacer alguien, pues, un jabalí, es la tarea de un jabalí, por eso Krishna adopta esa forma. Entonces, en el capítulo 13, ¿no?, de este primer canto, perdón, del primer canto no, en el capítulo 13 del tercer canto. Hoy, tercer canto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 13, el capítulo se titula La aparición de Shri Varaha. Entonces, ahí está hablando Maitreya con Vidura. El Srimad Bhagavatam está compuesto de preguntas y respuestas. Constantemente son conversaciones. A veces describe Sukadeva Goswami, a veces habla Sutta Goswami, que es quien se combinan. A veces Sutta Goswami había escuchado a Sukadeva y luego describe. Y aquí se está hablando de la conversación entre Vidura y Maitreya. Vidura le está haciendo preguntas a Maitreya, y Maitreya le está contestando. Entonces, aquí aparece Brahma. Brahma también aparece constantemente en muchas explicaciones del Bhagavatam. Y Brahma está hablando con su hijo, con Manu, con Swayambhuva Manu. Y entonces una de las cosas que le pide es que engendre hijos. Precisamente los Manus son los progenitores de la humanidad y entonces tienen que engendrar progenie. Entonces, pero lo que quería Brahma es que engendrara hijos que fueran obedientes como él. Por ejemplo, esa especie de hijos obedientes ahora ya casi no existe. Esa está en extinción. Ya casi no queda de eso. Pero en esas épocas sí, generalmente los hijos eran obedientes. Y entonces es lo que le está pidiendo Brahma a Manu, que engendre hijos obedientes. Entonces, Manu le pide a Brahma que trate de levantar la tierra que está sumergida en la gran agua. Entonces, la gran agua es el océano Garbhodaka, que cubre la mitad del universo.
Entonces le pide que la saque de ahí. Entonces Brahma lo que hace es pensar. Otra cosa que también está en extinción en el mundo actual, ahora cada vez pensamos menos. Piden que no pensemos, solamente se da todo hecho. Pero Brahma se puso a pensar, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces piensa que eso es una tarea para la todopoderosa personalidad de Dios. Eso es lo que piensa Brahma. Fíjate, ¿yo cómo voy a hacer eso? Eso lo tiene que hacer alguien que tenga el poder para ello, la personalidad de Dios. Y entonces mientras estaba en esa tarea de pensar, porque además en esos tiempos, cuando hay descripciones en el Bhagavatam, se tiraba mucho tiempo pensando. Es como la meditación, no es meditación, por ejemplo. El concepto que tenemos ahora de meditación es meditar un rato. Por ejemplo, cuando vamos a hacer yoga, hacemos unas posturas de yoga, meditamos un ratito. Entonces, eso no existía en esos tiempos. En esos tiempos meditar o hacer yoga era hacerlo prolongadamente, hacer una meditación profunda. Pero además estaba pensando. Claro, los conceptos son diferentes en cuanto a medidas de tiempo. Es muy diferente. Entonces, mientras estaba pensando profundamente, de la ventana de su nariz salió un jabalí pequeño que dice que tenía la medida, no llegaba a la medida de la punta de un pulgar. De ahí sale de la nariz. Entonces, claro, imaginaos, ¿no? Sale de la ventana de la nariz y se va hacia arriba al aire y entonces luego se expande, se hace grande. Se dice que se hizo grande como una montaña. Entonces, claro, el pensamiento de Brahma, ¿no? de que eso lo tiene que hacer, nos tiene que guiar o dirigir el Todopoderoso, si no, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Entonces, se expande ahí y se hace grande. Entonces se queda también pensando, pero esto es un ser extraordinario, ¿no? Esto no sabía muy bien lo que era. O sea, sale un jabalí ahí, ¿no? Primero pequeño, pero luego se hace enorme. Y claro, escuchar eso también es extraordinario, ¿no? Porque dices, bueno, normalmente en este mundo no tenemos experiencia de ese tipo de aparición, ¿no? Que nazca alguien de la ventana de la nariz de alguien, generalmente. Y nos pensamos que solamente hay una manera de engendrar. En este caso, no, realmente no es engendrado, es aparecido, podemos decir. La expresión sería esa, aparecido. Como dice el Bhagavad Gita, por su propia potencia. Y Krishna aparece por su propia potencia. No necesita otro método, sino por su propia potencia él aparece en la forma que sea. Mahamaya, la potencia divina. Entonces él aparece y, bueno, él tiene esa misión. Rugió, ¿no? Se dice que rugió. Cuando ruge y lo escucharon los semidioses solamente por escuchar el rugido ya sabían que no era un ser corriente. Ese rugido no podía haber sido hecho por cualquiera, sino tenía que ser alguien que estaba muy cercano a la personalidad de Dios, sino la personalidad de Dios mismo. Entonces, es cuando Brahma pensó que realmente él es la personalidad de Dios, es Narayan. No. Entonces dice que volvió a rugir otra vez, con mucha fuerza. Y entonces se sumerge en el agua. Ahí explica cómo se sumerge en el agua porque fue a sacar a la tierra. Y cuando y se le describe como Maya Maya Sukarasya. Sukarasya quiere decir es el jabalí. El jabalí que es Maya Maya, que Maya Maya quiere decir conocimiento específico, dice Prabhupada, y también quiere decir ilusión.
Nosotros estamos acostumbrados a escuchar el Maya, la ilusión, pero a veces Maya se refiere a conocimiento específico. Quiere decir las dos cosas. En el caso del señor Baraja, quiere decir ambas cosas. Ese es el significado de su aparición. Entonces, según lo que explica Srila Jiva Goswami, este pasatiempo está descrito en dos devastaciones distintas, porque ese es el momento de la devastación. Entonces, uno es el Chaksusa Manu y otro es Vayambhuva Manu. Por eso a veces se dice que hay descripciones que dicen una cosa y otras dicen una cosa que no es exactamente igual, porque están mezcladas ambas devastaciones. Entonces dice que en un momento el Señor adquirió un color azulado. Y cuando adquirió ese color azulado, eso corrobora que el señor Baraja era una encarnación de la personalidad de Dios, de Krishna. El color azulado, que es específico ese color, es el color de la personalidad de Dios. Entonces, es importante tener una actitud de servicio devocional. Dice que si uno, en actitud de servicio devocional, si uno describe esta auspiciosa narración, por ejemplo, la aparición, lo que se describe en estos capítulos, en el capítulo si uno describe esta narración con un espíritu de devoción, no, por ejemplo, como dice Rupa Goswami, que el servicio devocional, dice, uno debe estar desprovisto de karma y jnana y tiene que ser adoptado con una actitud favorable siempre. Entonces, si uno con una actitud de servicio devocional describe esta narración auspiciosa de la aparición del señor Baraja, del avatar jabalí, dice que el Señor se complace con nosotros. Por ejemplo, por escuchar acerca de esto, por hablar, en mi caso por hablar, en vuestro caso por escuchar y participar, el Señor se está complaciendo, estamos complaciendo a Krishna de esta manera. Es una manera muy auspiciosa. Entonces, después se describe, después de esto, este es un resumen de la aparición del señor Baraja y la misión que viene a cumplir, ¿no? de zambullirse en las aguas de la devastación y sacar a la tierra de ahí. Se describe la aparición de los demonios Hiranyaksha y Hiranyakashipu. En este caso habla de Hiranyaksha, porque Hiranyaksha eran dos demonios muy poderosos que en realidad son los porteros de Vaikunta que fueron maldecidos. También se describe la maldición ahí. Entonces Hiranyaksha, bueno, los dos, tanto Hiranyaksha como Hiranyakashipu hablará después más tarde en otro canto del Bhagavatam, pero de Hiranyaksha habla aquí porque él adquiere tanto poder que se siente, bueno, se siente como si él fuera Dios. Y entonces va abusando de su poder, yendo de aquí para allá, y dice que así estuvo durante mucho tiempo. Tenía tanto poder que los semidioses le tenían miedo también. Entonces, cuando llega un momento que él se va a ver a Varuna. Se va a ver a Varuna porque andaba por las profundidades de los océanos, iba de aquí para allá. Pero se dice que los peces que había y tal, solamente cuando en su presencia tenían temor. Fijaos si era fuerte el poder que tenía, la vibración sutil que tenía debía ser horrorosa, porque entonces transmitía ese miedo a todos, a otros seres, los seres que estaban dentro del océano. Entonces, cuando se va a ver a Varuna, lo que va a hacer es provocarlo. Se quiere enfrentar a él. Y entonces va y le provoca.
Pero Varuna le viene a decir algo así como que, bueno, yo ya estoy viejo para estas cosas, yo no estoy ahora para pelear con nadie. Entonces lo mejor sería que busques un rival de tu talla. Y tendrás que irte a buscar a Vishnu. Ese más o menos te da la talla. Entonces vete a buscarlo y lo manda ahí. Como dice, y Prabhupada siempre explica esto, ¿no? Como los demonios tienen envidia de la personalidad de Dios y entonces lo menosprecian. Y siempre Prabhupada cita el verso del Bhagavad Gita, Vayananti Mamuda Manusintanum Asritam, de los necios, los materialistas, me menosprecian cuando desciendo con una forma semejante a la humana. Entonces ellos no tienen conocimiento y por eso pueden desafiar a la autoridad de Krishna. Se encargan de eso, de desafiarlo, ¿no? Y entonces, cuando Varuna le dice eso, Hiranyaksha dice, bueno, pues vamos allá, vamos a ver si encontramos a ese Vishnu. Y se mete ahí donde estaba precisamente el señor Varaha, que estaba recogiendo la tierra con sus colmillos. Y cuando estaba recogiendo la tierra con sus colmillos, lo ve ahí y entonces Hiranyaksha dice, hombre, un animal anfibio, ¡buah! y lo va a desafiar, lo va a retar. Pero es curioso porque, y es muy interesante, ese es el capítulo 18, es la batalla de Hiranyaksha con el señor Varaha. Entonces, lo va a desafiar, pero es muy curioso porque utiliza algunas expresiones que en realidad lo que hace es glorificarlo, está glorificando al señor Varaha, ¿no? Prabhupada dice que utiliza, por ejemplo, la palabra Vana-Gochará. Vana-Gochará quiere decir, Vana quiere decir bosque. Vana-Gochará quiere decir aquel que reside en los bosques. ¿Quién es el que reside en los bosques? En los bosques de Brindavan. Y también quiere decir aquel que yace sobre el agua. ¿Quién yace sobre el agua? Vishnu. Vishnu está tumbado. Entonces él utiliza esas expresiones cuando se está dirigiendo al señor Varaha. Y también le llama Sura Dama. Sura quiere decir semidios. Y Adama quiere decir el señor de todas las cosas. Entonces, Suradama quiere decir el señor de todos los semidioses. ¿Y quién es el señor de los semidioses? Krishna también. Por lo tanto, está utilizando unas expresiones realmente de lo que está haciendo es glorificarlo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, esas expresiones que encontramos en las explicaciones que hay en el Srimad Bhagavatam, podemos entenderlas porque nos la explica alguien como Srila Prabhupada. Si no, no entenderíamos nada. Por ejemplo, si nosotros leyéramos, por ejemplo, esos versos y leemos simplemente el texto, si no nos lo explica una persona autorizada y una persona que sabe realmente el significado, nosotros no lo entenderíamos. Por eso los significados de Prabhupada son altamente importantes para entender todos estos conceptos. Entonces, el demonio desafía a Varaha, pero Varaha primero lo que hace es coge la tierra que la llevaba en sus colmillos y la pone sobre el agua. Entonces la tierra no flotaría en el agua, flota por el poder místico de la personalidad de Dios. Él tiene ese poder místico y hace que flote. Si no, no lo podría hacer. Entonces, y luego se dispone a enfrentarse
Entonces a Brahma en el capítulo 18, en la parte más para el final se le describe como Swarat, que Swarat es una palabra que se utiliza al principio del primer canto del Bhagavatam. En el primer verso dice ya media sayatajano ya abhigyat Swarat. Dice que la personalidad de Dios es Abhigya y Swarat, plenamente consciente, y Swarat quiere decir que es completamente independiente. Ese es el verso, sí, sí. Abhigya Swarat es la primera línea. Una Bhagavatam Sudevaya llama de Seta Abhigya Swarat. Entonces, a Brahma también se le describe como Swarat, pero en realidad el único que es Swarat en grado absoluto es Krishna, la personalidad de Dios. Pero Brahma, siendo parte y porción de Krishna, como todos nosotros somos parte y porción de Krishna, pero como tiene dentro de todos los seres vivientes de este universo, es de los más poderosos, es el creador. Y por ejemplo, su grado de independencia es mayor que el de un ser humano común como nosotros. Por eso a él se le describe como Swarat. Eso lo explica Prabhupada en la parte esta de casi al final de este capítulo, del capítulo 18 del tercer canto. Entonces, otra cosa que describe Prabhupada es que, por ejemplo, refiriéndose también a cuando el demonio tiene poder, en este caso Hiranyaksa era muy poderoso. Cuando uno tiene poder, el demonio tiene poder, el demonio no tiene en cuenta nada. Por ejemplo, podemos decir que un devoto, una persona que es devota, que tiene cualidades divinas, tal como se describen en la Bhagavad Gita, es agradecido con quien le ha dado ese conocimiento. Por ejemplo, hay una historia de Prabhupada, cuando Prabhupada una vez iba con los devotos, iba a cruzar un charco y un devoto le ayudó, le dio la mano y le ayudó a cruzar el charco. Y cuando había cruzado el charco, Prabhupada empujó al devoto hacia atrás. Y entonces el devoto se quedó sorprendido y Prabhupada le dijo, así es como los mayavadis tratan a su maestro espiritual. Primero lo utilizan y luego lo tiran. Entonces, ese no es el caso del devoto. El devoto, por ejemplo, siempre está agradecido al maestro espiritual, nunca se cree superior al maestro espiritual. Esa es la mentalidad, esa mentalidad divina. Por ejemplo, Ramanujacharya, en la historia de Ramanuja, cuando Gostipurna le dice que no le dé el mantra a nadie, se lo da a todo el mundo. Cuando vuelve a ver a Gostipurna le dice que no se le acerque, le dice no te me acerques, que no quiero ver tu cara, porque no quiero contaminarme, me voy a tener que ir a bañar al Ganges para quitarme la contaminación de verte la cara, porque sin duda no sabes que desobedecer al maestro espiritual, por hacer eso uno se va al infierno. Y cuando Ramanuja le dice, no, dice, sí, ya lo sé que me voy al infierno, pero ¿qué importa? ¿Qué importa si yo me voy al infierno si todos ellos se liberan? Si alguien insignificante como yo. Entonces cuando Gostipurna escuchó esto, lo abrazó y le dijo, en realidad tú eres mejor que yo. Pero Ramanuja le dice, no, yo soy así gracias a tu misericordia. Esa es la mentalidad, esa es la actitud, ¿no? Él no piensa, yo soy mejor que tú. Esa es la mentalidad. En cambio, el demonio, por ejemplo, el que tiene mentalidad demoníaca, como en este caso Hiranyaksa estaba engreído completamente de su poder. Es como la historia esta
pasa que no me acuerdo del nombre del demonio, pero seguro que habéis escuchado la historia. Uno que adoraba al señor Shiva y le pedía bendiciones. Entonces el señor Shiva le dio el poder que a cualquiera que tocase le reventaba la cabeza. ¿Sabéis esa historia? ¿La habéis oído? Está en el libro de Krishna, pero no me acuerdo del nombre del demonio. Entonces, cuando le dio ese poder, ¿qué hizo el demonio? El demonio lo quería probar con Shiva, ¿no? Le dijo, bueno, vamos a probarlo. O sea, en vez de estar agradecido o lo que sea, no, es lo que dice, vamos a probar a ver si funciona. Y se fue detrás de él. Lo persiguió, lo persigue y bueno, Shiva tiene que salir huyendo porque sabía que si le tocaba la cabeza se la iba a reventar. Entonces se fue huyendo y ahí tuvo que aparecer Krishna. Ahí aparece Krishna vestido como Brahmachari, que estaba ahí escondido en una esquina. Y entonces le dijo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tan deprisa? Le dijo al demonio, no corras tanto, ¿qué prisa tienes? Y entonces le explicó, ¿no? Explicó que iba detrás de Shiva porque le había dado ese poder y tal y cual. Y entonces Krishna le dice, bueno, pero a ver, tú te vas a creer a este, pero este es un raro, el Shiva es rarísimo, está siempre untado con cenizas, está siempre rodeado de gente estrafalaria y tal, ¿cómo te vas a creer lo que diga ese? Y entonces le dices, es mentira. Y el demonio se quedó dudando. Entonces le dice, ya verás, dice, hazme caso a lo que te digo, ya verás, pruébalo con tu propia cabeza, ya verás cómo es mentira. Y entonces lo probó y se reventó la cabeza, el demonio. Pero vemos, la actitud es muy diferente, la actitud de unos a otros. Entonces, el demonio lo que quería es pelear, quería pelear porque quería destruir, quería matar a la personalidad de Dios. Pero él no pensaba que Varaha era la personalidad de Dios. Sí, piensa así, Vishnu, pero para él Vishnu se piensa que es cualquiera que va a pelear con él y que le puede vencer. Esa es la gran ilusión. Esa es la ilusión completa, la malla completa es esa, que vive en la más grande de la oscuridad porque piensa que puede derrotar a la personalidad de Dios. Entonces cuando el demonio empieza a luchar, tenía su mazo poderoso y todo, y pelea, la pelea es muy interesante, la pelea con Baraja, porque el Baraja lo puede derrotar soplando. Pero sin embargo, actúa como un actor, como decíamos antes, como citando el verso de la Reina Kunti, Natyo Nata Darayata. O sea, actúa como un actor. Es como si es una película. Es una película porque, claro, si no sería interesante, si no hay un poco de intercambio. Y hay intercambio de golpes, hay unos intercambios ahí de golpes. Y entonces, claro, cuando el demonio se da cuenta de que no puede vencerlo fácilmente, porque él estaba acostumbrado a vencer más o menos con facilidad, o sea, todo el mundo le tenía miedo. Cuando ve que no le gana fácilmente, entonces saca a relucir sus fuerzas mágicas, sus poderes místicos o lo que sea que él tenía, y empiezan a salir hordas de no sé qué, no sé cuánto, salen demonios de aquí y de allá, salen brujas y de todo. Esas son ilusiones ópticas, pero las hace aparecer y cosas que empiezan a confundir a cualquiera. Entonces, ¿qué hizo el señor Baraja? Sacó el Sudarshan Chakra. El Sudarshan Chakra es cuando quiere castigar, saca el chakra. Y entonces dispersó todas las fuerzas mágicas del demonio, las dispersa con el Sudarshan Chakra. El Sudarshan Chakra tiene también su actuación, la encontramos también en el pasatiempo de Maharaj Ambarish. Cuando Maharaj Ambarish fue cuestionado
ofendido por Durvasa Muni. Durvasa Muni también era muy poderoso y también él se sintió molesto. Imaginaos la situación, se sintió molesto porque Ambarisa había roto el ayuno. Él estaba haciendo el voto de Kadasi y entonces tenía que romper el ayuno en un horario determinado. ¿Y qué pasa? Cuando vino Durvasa Muni con sus discípulos, le dijo a los sirvientes que preparasen algo para que desayunaran, para que comieran los Durvasa Muni y su séquito. Entonces, pero Durvasa Muni dijo, no, nos vamos a bañar. Y se fueron a bañar al río. Entonces, claro, se le estaba pasando la hora de romper el ayuno y entonces, bueno, como hago. Entonces pensó, bueno, tomar un poco de agua. Toma un poco de agua. El agua se puede considerar que rompe el ayuno, pero no lo rompe porque no comes tampoco. Entonces, hace ambas funciones. En ese caso pensó, bebo un poco de agua y rompo el ayuno para romperlo dentro del horario en que se debe romper. La cuestión es que cuando Durvasa Muni vuelve, por su poder místico, él entendió que Ambarisa había roto el ayuno. Y entonces incluso pues, se puso incluso ofensivo con él, lo insulta inclusive. Él le dice que no es devoto y que no es nada y que realmente le falta mucho el respeto. Por eso, porque dice que no ha tenido en cuenta a los invitados y ha comido. Que en realidad no había comido, pero bueno. Pero Durvasa Muni se enfurece tanto y entonces de un mechón de su pelo genera un demonio de fuego. Sale un demonio de fuego y se lo manda a Ambarís. Pero inmediatamente aparece el Sudarshan Chakra y elimina al demonio y luego persigue a Durvasa Muni. Entonces, es la misma función que ejecuta aquí. Cuando salen todas las fuerzas mágicas de Hiranyaksha, el señor Baraja las dispersa con el Sudarshan Chakra. Entonces, en ese mismo momento se dice que de los pechos de Diti era la madre de Hiranyaksha, de los pechos de Diti manó sangre. Generalmente cuando lo que explica Prabhupada es que cuando una madre, por ejemplo, por los hijos, cuando tiene unos sentimientos de emoción, mana leche de sus pechos. Pero la leche que beben generalmente los bebés, es una manifestación, es la sangre de la madre transformada, se transforma en leche. Pero en el caso de Dipi, le manó la sangre, no salió leche. Eso evidentemente no era algo muy auspicioso. Porque claro, es como que presentía la muerte de su hijo a manos de la personalidad de Dios. Entonces el demonio intentó aplastar entre sus brazos, porque él era muy fuerte, era muy poderoso, entonces intentó aplastar entre sus brazos al señor Baraja, pero sus brazos no llegaban a cerrarse, no podía cerrar sus brazos, no llegaba. Al Señor es imposible atraparlo de esa manera, pero él en su ignorancia pensó que sí podía. Entonces, y ahí se le describe, a Cristo se le describe como Keshava. A la Baraja, en ese verso se le describe como Keshava. Keshava es el que mató al demonio Keshi. Y entonces en ese momento, lo que hace Baraja, dice que él le golpea así, en la raíz de la oreja, aquí abajo en el lóbulo. Le golpeó así, con los dedos, ¡plas! Le dio así.
Imaginaos, porque dice la expresión que utiliza, que explica Prabhupada, dice, golpeó, dice displicentemente. Displicentemente quiere decir despreocupadamente, o sea, ni siquiera, no lo hizo con ansiedad, ni poniendo interés, ni nada, o sea, como desinteresadamente se le hizo ¡pam! Es muy curioso porque fijaos que la pelea es como muy, así como parece como muy igualada, pero luego en un momento, o sea, el demonio ya está enfadado y le hace así, ¡pam! Dice, sí, pero hoy no, mañana, toma. Y le da. Y entonces, solamente ese golpe, porque el demonio le había estado intentando golpear con sus fuertes puños, ¿eh? Pero como lo describe el Bhagavatam, es Shri Adoksaya. Adoksaya es el que está más allá de la limitada percepción de los sentidos. Entonces dice que el Baraja reacciona de una manera como, aquí no pasa nada, toma, pa, y le da ese golpe de gracia, podemos decir. Entonces, cuando le da ese golpe de gracia, el demonio dice que se desplomó como una montaña y de los ojos se le salen de las cuencas, cae, se queda allí extendido en el suelo. Y entonces, claro, cuando lo ven los semidioses y todo esto, Brahma dice que, wow, ¿no? Que ¿quién puede tener una muerte tan bendita? Esa es la expresión de Brahma que utiliza. Entonces dicen que incluso que el lustre del cuerpo del demonio no desapareció. Cuando él cae muerto, el lustre de su cuerpo no desaparece. Y la razón de que no desaparece, porque claro, normalmente Prabhupada te explica en los significados de esos versos, en alguno de ellos, de esa parte, que es la parte final del capítulo 19, explica que el lustre generalmente desaparece en el mismo momento en que el alma deja el cuerpo. El lustre desaparece en muy poco rato y a uno ya ha perdido completamente, se queda con un color pálido. Sí, se nota que no está. Bueno, yo que he tenido la oportunidad de estar en el momento en que mi madre y mi padre dejaron el cuerpo, yo lo pude apreciar esto. Y dejan de respirar, pero aparte, al cabo de un rato parecían un cartón. Yo digo un cartón porque es lo más, es la impresión que me quedó en mi mente. O sea, se ve el cuerpo como acartonado, porque ya no está el alma ahí, se va. Sin embargo, él no perdió el lustre porque él estaba siendo tocado por la personalidad de Dios. Eso es lo que explica Prabhupada. Y entonces eso hace que, si bien el alma ya no estaba dentro de su cuerpo, estaba en contacto con la personalidad de Dios, está ahí con el señor Baraja. Y por eso, el ver a la suprema personalidad de Dios en ese momento es una gran fortuna. Uno tiene todo el beneficio, poder ver. Nosotros, por ejemplo, podemos verla o podemos escuchar acerca de él y lo podemos ver en nuestra mente, pero es una gran fortuna eso. Entonces, puedes poner los versos, tercer canto, capítulo 19, versos 31 y 32. Es la parte final de ese capítulo, de cuando ya ha matado al demonio. No, el 19. Es el 19, es el último, cuando ya lo aniquila. Versos 31 y 32. Es casi el final del capítulo. ¿Alguien los puede leer? Hare Krishna. Hare Sri Krishna. Maitreya continuó. Tras matar de esta manera el formidable demonio Hiranyasa
el Señor Supremo, Hari, origen de la especie de los jabalíes, regresó a su propia morada, donde hay siempre un festival ininterrumpido. Todos los semidioses encabezados por Brahma alabaron al Señor. Maitreya prosiguió: mi querido Vidura, te he explicado el descenso de la personalidad de Dios como primera encarnación jabalí y cómo mató en un gran combate a un demonio de destreza de precedentes, como si de un juguete se tratase. Yo te lo he narrado tal y como lo oí de mi propio maestro espiritual. Esta es la conversación de Maitreya con Vidura, ¿no? Y la he narrado todo el pasatiempo, que es, yo lo he explicado más o menos resumido, porque tampoco hay, si no sería muy largo, pero es como, bueno, está descrito en el tercer canto del Bhagavatam. Entonces ahí hay son 3 capítulos que describen, pues, en uno se describe la aparición de Señor Baraja, que es el capítulo 13, y el 18 y 19 se describe el enfrentamiento con Hiranyaksa y cómo lo destruye. Entonces ahí podemos ver el poder de la personalidad de Dios y cómo él ejecuta sus pasatiempos. Él lo que hace es, finalmente ejecuta, como hemos leído antes en el significado, cuando el Señor aparece, lo hace con una misión específica. Dice que no hay una encarnación que no tenga una misión específica. Entonces, en este caso, el señor Baraja venía para rescatar la tierra, colocarla en su sitio. Pero aparte de eso, pues también se ocupa de matar a los demonios que le desafían. Es uno de sus pasatiempos. Quería también hacer una mención ahora, después de haber explicado toda un poco este pasatiempo del señor Baraja, que mañana es un día muy especial también, ¿eh? Mañana es la aparición del señor Nityananda. Entonces es un día tremendamente auspicioso, en el que también tendremos la oportunidad de hacer mediodía de ayuno. Y bueno, quería simplemente hacer mención que, tal como está descrito en el Chaitanya Charitamrita, explica que como Krishna es la suprema personalidad de Dios, su primera expansión es el señor Balaram, ¿eh? Entonces hay en Krishna Loka, en Goloka Vrindavan, ahí encontramos, ahí ese es el planeta espiritual, encontramos tres divisiones: Dwarka, Mathura y Gokula. Ahí está. Entonces, de ahí aparece la primera expansión cuádruple de la personalidad de Dios, que es Vasudev, Sankarsam, Pradyumna y Aniruddha. Es la primera expansión cuádruple, de donde se expanden tantísimas cosas. Después de ahí, de esa expansión cuádruple, ahí están los planetas Vaikunta. Está Krishna Loka. En Krishna Loka hay una parte que es un planeta que es Svetanvid, es una isla. Y entonces después están los planetas Vaikunta, y en esos planetas Vaikunta hay otra expansión cuádruple de esta. De la primera expansión cuádruple, hay el Sankarsan, Vasudeva Sankarsan, el Sankarsan original. De ese Sankarsan se expande otro Sankarsan, que es Mahasankarsan. Y de ahí, de ese Mahasankarsan, aparecen las otras expansiones, los otros Vishnus. Y se expande, y de ahí se generan todos los universos. Se dice que ahí está
el aspecto impersonal, el Brahmaloka. Brahmaloka es como el aspecto impersonal del Señor, y al otro lado está la energía material, pero la energía material se dice que no tiene actividad por sí misma. Entonces, la actividad se genera a través de Mahavishnu. Mahavishnu, con su mirada, lo que hace es activar la energía material y hacer que esta... Entonces, ahí se generan todos los universos. Y entra como Garbhodakasayi Vishnu. Ahí ya conocemos toda la... cómo Garbhodakasayi Vishnu se ha tumbado en el océano de leche, y entonces de ahí se genera toda la creación a través de Brahma. Entonces, todas esas manifestaciones, todas estas expansiones vienen de el generador original, es el Sankarsana original. El Sankarsana original es el que a través de él se van generando. Y ese Sankarsana original, ese es Nityananda Prabhu. Y por eso esa descripción que hace, que está en el capítulo 5 de Chaitanya Charitamrita, que son las glorias del Señor Nityananda. Está explicado en la introducción esto, como es alguien tan poderoso y tan importante, porque todas las expansiones se generan de ahí, toda la creación se genera de ahí. O sea, y Nityananda es una parte, pues, si nosotros, por ejemplo, como dice Chaitanya Mahaprabhu, dice que Nityananda es tan querido por él que cualquiera que lo critique, cualquiera que no lo trate bien, dice que si alguien dice que es mi devoto, pero neglige al señor Nityananda, entonces él no es mi devoto. Eso dice el señor Chaitanya. Es muy importante, están muy unidos. Y por eso quería, si bien hoy es el día del señor Baraja, pues hacer un poco de mención de la aparición del señor Nityananda, que también pues ha jugado un papel muy importante en la expansión de la conciencia de Krishna, porque el señor Chaitanya, cuando aparece, lo hace acompañado del señor Nityananda. De hecho, cuando se encuentra con él, cuando se encuentra con Nityananda, el señor Chaitanya le dice a los devotos que vayan a buscarlo. Dice, ahora va a aparecer una personalidad muy importante, vayan y búsquenlo. Está por aquí en Navadvip. Y salieron a buscarlo, y entonces preguntaron aquí, preguntaron allá, y no lo encontraban por ninguna parte. Entonces, cuando regresaron, dijeron, pero es que no está en ningún sitio. No lo podemos encontrar. Y entonces dice, el señor Chaitanya les dijo, claro que no lo puedes encontrar. Dice, no, pero si él no se deja ver, no lo vais a encontrar. Si él no se manifiesta, no podéis encontrarlo. Y entonces va y luego se encuentra con él. El encuentro original que tiene el señor Chaitanya con el señor Nityananda, la primera vez que se encuentran, es en un templo que hay ahí en Navadvip, era la casa de Nandanacharya. Ahí hay un templito allí, y ahí hay muchos grabados puestos. Entonces, cuando se encuentran, se dan un abrazo enorme, se dan un gran abrazo, porque es una expresión de puro bhakti cuando se encuentra. Y es maravilloso ese encuentro. Y el señor Nityananda es más querido para el señor Chaitanya que su propia vida. Entonces podemos entender cuál es la grandeza del señor Nityananda. Y también manifiesta unos pasatiempos también muy, muy increíbles. Entonces hay un pasatiempo del señor Nityananda, que es, bueno, es una expresión de puro bhakti cuando se encuentran. Y también es un pasatiempo del señor Nityananda,
que es de mis preferidos, que están en Nityananda Charitamrita, que es cuando el señor Nityananda va con sus discípulos. Entonces él va vestido con ropas especiales, lleva ropas de seda, llevaba anillos en todos los dedos de sus manos y llevaba brazaletes y piedras preciosas. Y entonces había un brahmana que solo era brahmana de nombre, pero lo que quería era robar, era un ladrón, tenía una banda de dacoits y se dedicaban a todo tipo de fechorías. Y cuando se encuentran con el señor Nityananda, dijeron, wow, este tiene cosas valiosas. Podemos prepararnos para robarle. Entonces el señor Nityananda se marchó a casa de Irania Pandit, que era un gran devoto, y entonces se fue allí con los otros devotos, y el brahmana Kinki se dijeron, bueno, vamos a ir ahí a robarle. Y se fueron allí. Y cuando llegan allí, mandó a uno de sus esbirros, lo manda allí a que mire qué están haciendo. Y se asomó por la ventana y vuelve otra vez y dice, bueno, acaban de cenar, están cantando, están alegres, dice, bueno, vamos, el brahmana jefe de la banda dijo, bueno, vamos a esperar un poco a que se acuesten y cuando se acuesten entonces les robamos. Y entonces se quedaron allí esperando y por la influencia de Yoga Maya se quedaron dormidos todos. Y luego se despertaron ya por la mañana y dijeron, wow, ¿qué ha pasado? ¿No? Que aquí... Y entonces se enfadaron entre ellos, ¿no? Porque empezaron a decir, bueno, aquí, ¿por qué? Por tu culpa, uno le echó la culpa al otro, el otro se la echaba al otro, diciendo que no, la culpa ha sido tuya. No sé qué. Entonces el brahmana jefe de la banda dijo, no, dice, no peleéis, parad. Dice, bueno, en realidad, ¿qué vamos a hacer? No, ya ha pasado, entonces vamos a dejarlo. Dice, yo sé lo que ha pasado realmente. Dice que nosotros, cuando hemos venido aquí, no hemos adorado apropiadamente a la diosa Chandi. La diosa Chandi es la que nos otorga el poder. Entonces no lo hemos hecho y por eso ha pasado esto. Por eso nos hemos quedado dormidos. Vámonos de vuelta y mañana volvemos y ejecutamos nuestra misión. Entonces, efectivamente hacen eso, vuelven, adoran a la diosa Chandi y vuelven de nuevo, otra vez, al día siguiente, pero cuando llegan se esconden ahí detrás de unos matorrales y empiezan a mirar y ven que en la puerta de la casa de Irania Pandit hay unos guardias, así todos muy fuertes, muy cachas, todos así grandes, altos, durísimos, ¿no? Así con armas, bien armados y claro, cuando los ven dijeron, cualquiera se mete con estos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Sí, entonces el brahmana jefe otra vez dijo, esto, porque todos empezaron a especular, ¿no? Esto es que este se ha dado cuenta que le queremos robar y ha contratado unos guardianes y tal y cual. Entonces le dice, el brahmana jefe dijo, no es nada de eso. Aquí lo que ha pasado es que alguien importante ha debido venir a ver a este Nityananda. Y dice, seguro que ha venido alguien importante, debe ser algún rey o algo así, y ha venido con sus guardianes. Mejor nos vamos y volvemos dentro de unos días y ejecutamos nuestra misión. Y entonces, efectivamente, vuelven a hacer otra vez la misma jugada, se van,
vuelven al cabo de unos días y cuando se están acercando a la casa, ya por la influencia también de Yogamaya, la noche esa era muy oscura, no se veía nada, completamente oscura, era negro todo. Entonces no veían nada y de repente empieza a haber una tormenta enorme, empieza a caer lluvia y granizo, hacía mucho viento, uno se cae en una zanja, al otro le empiezan a picar un montón de bichos, tábanos y bichos así, empiezan entre la oscuridad, la lluvia, el granizo, el viento que hacía, los bichos que aparecían por aquí, que se caen en un sitio en otro. Entonces era todo un caos terrible. Entonces, en un momento dado, el brahmana dice, no, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, o sea, es imposible que pase esto. Esto es porque este Nityananda es la personalidad de Dios. Por eso está pasando esto. Y entonces desde el momento en el que él ya piensa esto y como que le ora y cesa toda la lluvia, todo el viento, todo se calma, porque el brahmana decide que él se va a entregar al señor Nityananda. Entonces, aunque él dice eso, la gente del pueblo no le creía. Decían, este es un mentiroso, este es un ladrón, este está haciendo esto para quedar bien porque le quiere robar. Pero luego, realmente, no fue así como ellos decían, sino que realmente su sentimiento era sincero y él realmente luego se va a Nityananda y se entrega a él, se rinde y le explica también lo sucedido, ¿no? Como él cambia su actitud y él se vuelve el devoto del señor Nityananda. Y así él se purifica y alcanza el estado de amor por Dios. Entonces, bueno, voy a parar aquí. Simplemente quería un poco hacer una introducción para mañana. Hay que poner la mente ya, aunque hoy es el señor Baraja, mañana es otro día importante y hay que pensar en el señor Nityananda para que nos bendiga a todos. Entonces, si queréis comentar algo, preguntar algo, podéis hacerlo. Mira, me habías comentado que solo tenías tiempo hasta las 9. Ahora qué pasa, Sí, o sea, que tienes más tiempo. no, pero Ah, bueno, ah, pero es muy difícil. Simplemente, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, una ¿no? preguntita, ¿no? Una. Sí, Mira, Paul Fuegodas, ¿se ha puesto el nombre que le pones tú? ¿Eh? Paul Fuegodas tiene una pregunta. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, mis reverencias, muchas gracias por la eh, clase. Si tienes mucha prisa, lo dejamos, pero era solo preguntarte, porque tengo entendido sobre las manifestaciones de Krishna, cuando él aparece como diferentes entidades, como animales, como pez, a veces como tortuga, otras veces como león. ujú, O aquí en el caso como jabalí, ujú. eso también se puede interpretar como una enaltece al reino animal de alguna manera para bajarnos los humos a los humanos y él también aparece no solo como humano, sino también como otra entidad viviente que para nosotros es de segunda clase, pero él la enaltece apareciendo así. Sí, sí, la verdad es claro, para nosotros tenemos límites. Nosotros aquí a veces en esta sociedad que vivimos hay estatus, ¿no? Tú eres de primera clase, de segunda, los animales o lo que sea, ¿no? Los seres humanos. Pensamos que somos superiores, pero en realidad, por ejemplo, cuando aparece Krishna, no hay superior e inferior. En el plano espiritual es todo está en ese nivel. Entonces, es,
es maravilloso, ¿no? Es maravilloso escuchar esas historias. Ya. Uno se sorprende, ¿no? Cuando lee estas cosas a veces. Todavía uno a veces, yo digo a veces que no, que a veces, hace mucho que decía esto, ¿no? Que ya no me voy, ya nada me va a sorprender, pero no es verdad. Te siguen sorprendiendo cosas, ¿no? Porque dices, wow, y es maravilloso cómo actúa. Pero claro, hay que entender también que Krishna, por ejemplo, nosotros, para ver nuestra limitación, por ejemplo, nosotros somos conscientes de nuestros cuerpos y gracias, ¿eh? Pero no somos conscientes de los sentimientos, de los dolores, de las alegrías de los demás. Pero Krishna es consciente de todo, de los cuerpos de todos. La conciencia de Krishna es suprema. Es imposible poder entenderla. Como dice Bhaktivinoda Thakur, hay un libro pequeñito de Bhaktivinoda Thakur que todavía lo recuerdo, esto lo leímos con Yadunandana Swami en la India. En el año 93 fue esto, que estábamos allí y conseguimos un libro que estaba en inglés, así que un libro pequeñito, que Bhaktivinoda Thakur había enviado a las bibliotecas a Estados Unidos, había enviado ese libro. Y me acuerdo que me llamaron la atención dos cosas. Una que era el tratamiento que le daba Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Cuando parecía un relato, ¿no? Decía, porque, y entonces nuestro héroe decía, claro, porque supongo que él pensaba en la mentalidad americana, ¿no? Y entonces dice nuestro héroe, el héroe para el devoto es el señor Chaitanya. Y luego decía que no podemos entender las cosas de este mundo con nuestra mente limitada con el condicionamiento material. Mientras estamos en el plano material no podemos entender las cosas de la trascendencia. Podemos llegar a aceptarlas como aceptamos todas estas cosas, ¿no? Porque decimos, bueno, esto parece extraordinario, pero para Krishna no hay nada extraordinario. Él puede hacer cualquier cosa simplemente. Bueno, pues os quiero agradecer la atención, ¿eh? Y bueno, y una cosa que bueno, ya te lo comentaré a ti, Nitiangui, por el WhatsApp, una cosa que te quería preguntar. Vale. No Pues me quiero alargar. Pues nosotros te agradecemos a ti y como siempre te decimos, pues hasta pronto. O sea, no te vamos a despedir ni nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Para muchos de nosotros, y los que no te conocen es por eso que no te quieren. Nada más. Gracias. Pues muchísimas gracias, Prabhu, y muchas gracias a todos por venir. Gracias. Hare Krishna, Gracias, Hare Krishna. Haribol, Haribol. Hariom.